Este es un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y ha identificado que en Bolivia hubo casos creíbles de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales. Nos hemos logrado contactar, tenemos ahora en este momento desde Suiza a Emma Bolscha Bravo. Ella es directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal. Emma trabaja años en este tema, muchísimo tiempo haciendo informes y sobre todo investigando las denuncias. ¿Cómo estás, Emma? Muy buenas noches, bienvenida, Sin Mordaza. Usted, Miroslava, por darme este espacio para poder hablar de este tema que, como siempre le digo, es un tema invisibilizado, negado. Entonces, para nosotros, estos espacios donde nos invitan son muy positivos. Gracias. Así es, Emma. Hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que habla, estábamos diciendo, sobre este tema de torturas, tratos inhumanos. Lo que ustedes recibieron también este tipo de denuncias, ¿cómo ha sido la situación con el ITEI? Me parece bien que se haga este tipo de informes, aunque en algunos casos puede ser instrumentado políticamente, ¿no? Cuando sabemos que se obvian ciertos casos de tortura que son muy fuertes, que toda la sociedad esté informada de lo que está pasando, pero que ahí Estados Unidos guarda silencio. Entonces, cuando vemos que habla sobre tortura, malos tratos, mal funcionamiento de la justicia, hacinamiento en las cárceles, en fin, en un caso determinado como es nuestro país, cabe también preguntarse, ¿no?, con qué fines políticos lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, viendo el informe que hacen sobre Bolivia, donde denuncian tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del gobierno, nosotros decimos sí, evidentemente eso es cierto. Pero ahí nosotros decimos no solamente agentes del gobierno, ¿no? También tiene que ver con la judicatura, con los jueces y los fiscales que invisibilizan esta tortura. Porque nosotros sabemos que en muchos casos, por ejemplo, en la cárcel de Villa Bush, donde hubo una tortura masiva a los presos, estaba presente el fiscal. Y sabemos así en muchos casos donde la gente nos dice, pero estaba el fiscal. O sabemos también de casos donde la persona que ha sido torturada dice, yo le he mostrado al juez las marcas que me ha dejado la tortura. El juez ha mirado y ha dicho, no pasa nada. Y eso no se registra. No se registra cuando en ese momento el juez o el fiscal deberían decir, muy bien, ¿dónde ha sido usted torturada? En las celdas de la FELCC, en la cárcel, en el traslado, ¿dónde? Entonces, inmediatamente dar una orden al IDIF para que el IDIF documente la tortura. Si es posible, con el protocolo de Estambul, que es el instrumento reconocido mundialmente como científico para documentar la tortura. Entonces, de esa manera no se invisibiliza la tortura, se la denuncia. Entonces, ¿me está diciendo que estaríamos normalizando esta situación o hablamos de corrupción o hablamos de negligencia de los agentes judiciales? Yo hablaría de una normalización, ¿no? Y del hecho de que justamente jueces, fiscales no tienen una mentalidad investigativa y siguen apoyando a la utilización de la tortura como método de presión para obtener información, para obtener confesión, porque ellos toman en cuenta, ¿no?, las confesiones, las autoincriminaciones obtenidas bajo tortura. Entonces nosotros siempre decimos que se tiene que desarrollar, se tiene que crear tanto en los fiscales, en los jueces, en la policía, una mentalidad investigativa, de manera que la tortura no sea el método de investigación más barato que utiliza, ¿no?
Entonces ahí hablaríamos de algo así como usted ha dicho, de normalización. Esto se ha normalizado tanto que bueno, ya no se insiste en hacer más investigación. Teniendo en cuenta, ¿no? Porque nosotros hemos hablado mucho con policías, hemos dado muchos talleres a policías, muchos cursos a policías, y siempre viene la queja de que no tienen medios para investigar. No hay medios para investigar. Entonces, eso también se tendría que ver, ¿no es verdad? Dar los medios necesarios a la policía, a estos investigadores, para que investiguen. Disculpe, Emma, hay un tema que realmente me ha llamado la atención en este informe. El excesivo número de detenidos en Bolivia se debe a la falta de independencia judicial y el abuso de la detención preventiva. ¿Es así? Claro que sí, claro que sí, ¿no? Las cifras de prisioneros que están preventivamente, ¿no? En Bolivia no tendría una persona privada de libertad que estar más de 6 meses en prisión preventiva. Sin embargo, conocemos dentro de las prisiones gente que está años en prisión preventiva, ¿no? Y claro, esto del disfuncionamiento de la justicia lleva también a ver que no se respeta el principio de inocencia, sino se aplica inmediatamente el principio de culpabilidad. Desde el momento en que la persona ha caído presa ya se la considera culpable, ¿no? Y tampoco se respeta el derecho al debido proceso. Muchas personas no tienen acceso a un debido proceso. Y hay que decir que el señor Juan Méndez, que ha estado en Bolivia dirigiendo el grupo del GIEI, que ha estado también en el subcomité contra la tortura, ¿no? Él ha dicho que se puede considerar que el no acceso a la justicia es también una forma de tortura, ¿no? Cuando usted me hablaba antes de corrupción, le voy a decir, hay una normalización, pero hay también formas de corrupción que habría que investigar más a fondo. Nosotros cuando hacemos denuncias basadas en los casos que tratamos en el ITEI y también en los testimonios que recogemos, ¿no? Entonces, cuando vemos que es algo recurrente, que vuelve muy seguido, nos decimos, esto hay que investigar, porque muchas personas, sobre todo mujeres privadas de libertad, que han pasado por las celdas de la FELCC, nos cuentan, por ejemplo, que cuando tienen las entrevistas con los investigadores, lo primero que les dicen es de cuántito estamos hablando. Porque a ti yo te puedo colar lo que me venga en gana. Entonces, ¿de cuántito estamos hablando? O sea que ahí ya se ve que hay una corrupción también, ¿no? Entonces no se investiga, sino es cuánto vas a pagar y vamos a ver si te absolvemos o más bien te ponemos cosas encima. Y esto nos preocupa muchísimo, Miroslava, porque usted ha debido tener conocimiento de este caso hace muy poco, ya debe ser hace unos 2 meses, 2 muchachas que vinieron a trabajar en el Alto para comprar cabellos, para que después vender estos cabellos y hacer pelucas, vinieron con una niñita de 15 años que no la trajeron ellas, sino que estaba en el bus cuando ellas subieron al bus y la conocían porque esta niñita trabajaba en la peluquería para la cual ellas compraban los cabellos, ¿no? Parece que los padres llevaron a la niñita para que aprenda un oficio. Entonces, mientras estaban en el Alto, lo que pasó fue que la niñita al mediodía dijo, voy a ir a comer. Y ellas dijeron, muy bien, vamos a estar nosotros aquí. Porque ellas en ese momento estaban cortando pelos, comprando justamente, haciendo su trabajo, ¿no? Comprando cabellos y haciendo su trabajo. Y la niñita desapareció. Entonces en la noche ellas, desesperadas, la buscaban
incluso fueron a la radio de las Gregorias, en el Alto, para desde ahí hacer llamados, y apareció a esto de las 9:30 de la noche acompañada de un gendarme, en estado de shock. Había sido secuestrada y violada. Entonces ellas dos dijeron, hay que ir a denunciar, no nos podemos ir a Cochabamba así, hay que ir a denunciar. Y fueron a la FELCC a denunciar el secuestro y la violación de la niñita. Y bueno, inmediatamente ellos hicieron, la policía hizo lo necesario para que se ocupe de la niña, la Defensoría de la Niñez. Pero inmediatamente las dos fueron acusadas de pertenecer a una gran red de trata y tráfico de menores con objetivos de explotación laboral. Las que fueron a denunciar no sabían lo que les pasaba. Y ahí había una policía de investigación y otra policía más que decían, bueno, ahora las vamos a llevar a ustedes inmediatamente a la cárcel de Obrajes. Y parece que un policía hombre reaccionó y le dijo a una de las policías, ¿qué estás haciendo? Han venido a denunciar que una niña ha sido violada. Y ella le dijo, no te metas en lo que no te tienes que meter. Bueno, resultado que las llevaron a las celdas de la FELCC y ahí, menos mal que una de ellas logró comunicarse con su hermana, que es activista feminista, la hermana. Entonces le dijo, mira, nos están llevando a las celdas de la FELCC y nos están queriendo acusar de pertenecer a una red de trata y tráfico. La hermana se movió con todos los contactos que tenía feministas, de movimientos de mujeres, y si no era la intervención de las feministas y de los grupos de mujeres que han ido inmediatamente al Alto a hacer vigilia, ¿no? Y después en La Paz han impedido que estas dos señoras sean presentadas ante la prensa como miembros de una gran red de trata y tráfico, ¿no? Ellas ya estaban, ¿no? Ya las imputaron, ya les pusieron encima un delito del cual ellas no tenían ningún conocimiento, ¿no? Los que están preventivamente, ¿no? En Bolivia no tendría una persona privada de libertad que estar más de 6 meses en prisión preventiva. Sin embargo, conocemos dentro de las prisiones gente que está años en prisión preventiva. Disculpe, señora Emma, disculpe. Me está diciendo que la policía está buscando hacer buena letra, consiguiendo este tipo de casos para hacerlos públicos, para presentarlos en conferencia de prensa sin corroborar si realmente son o no son culpables estas personas, porque eso es lo que estoy entendiendo de lo poco que nos han narrado. Sí, Miroslava, porque ellas lo que dicen es que la policía esta que las denunció, ¿no? Cuando las iban a presentar a la prensa, la otra policía le dijo, ¿y tú? Ahora te has ganado una estrella. Y que ella estaba muy contenta, como que había descubierto algo, ¿no? Imagínense hasta dónde va esto. Y claro, después el tratamiento que ellas han recibido ha sido muy, muy desagradable. Las han desnudado, les han metido los dedos en la vagina, lo que está considerado hoy en día tortura sexual. Le cuento este caso porque es uno de los más recientes para que usted vea cómo actúa la policía, ¿no? Entonces, claro, cuando hay estas denuncias, para nosotros es muy, muy positivo que se hable de esto. Muchísimas gracias por esa aclaración, señora Emma. Realmente apreciamos el tiempo que tiene con nosotros. Tal vez unas últimas palabras antes de despedirse. Bueno, entonces, cuando le decía esto a Miroslava, es porque nosotros pensamos justamente que nosotros al hacer este tipo de trabajo, más bien, nuestro trabajo sería de colaboración, en lugar de ser un trabajo donde tenemos que poner en serias dificultades al gobierno, ¿no?
Pero nos damos cuenta que indudablemente cuando hacemos este tipo de trabajo, de denuncia sobre todo, ¿no? De documentación de la tortura, de denuncia, claro, no cae bien, ¿no? Lamentablemente. Entonces, que eso de que hay ciertas restricciones gubernamentales a las ONGs nacionales, eso es verdad. En este momento nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Con esto de que nos impiden entrar a las cárceles. Ese, bueno, fue el detalle más o menos que teníamos de Emma Bolcha Bravo. Ella pertenece al Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal. Ella, bueno, se encuentra en Suecia, donde hay una reunión precisamente para hablar de este tipo de temas y va a sacar un informe próximamente para hablar sobre las investigaciones que ha realizado durante todo este tiempo. No solamente ella habla de temas respecto a personas que han sido víctimas de torturas y malos tratos contra los derechos humanos dentro de las cárceles, sino también hace seguimiento a otros casos también de personajes en el área política.